Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, hoy puedo continuar la prédica del Evangelio acerca del tema Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe, Biblia en mano. Iniciemos entonces con la oración que nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo, así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Voy a entonar una alabanza para agradar a Dios nuestro Señor Jesucristo. Si mal no recuerdo, se llama Jehová la Roca. Oh Jesucristo, Jehová la Roca. Que dice, es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito de Jehová, en tus palabras yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Es Jesucristo, Jehová la roca, por toda la eternidad, mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito de Jehová. En tus palabras yo esperaré, y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Gloria a Dios. Hermanos, los testigos de Jesucristo solamente creemos en Jesucristo. No creemos en más nadie. Nosotros sabemos que hay un solo Dios. A nosotros nos dicen los Jesús solo, porque nosotros solamente creemos en Jesús. Y en un inglés mal pronunciado, yo digo, only Jesus, saving and save, sanctify, purify, baptize and resurrect. Es decir, solo Jesucristo sana, salva, bautiza, purifica y resucitó. No hay otro. Por eso es que nos dicen Jesús solo. Porque solo hablamos, solo predicamos y solo creemos en Jesucristo y en nadie más. Amén. Y sabemos que hay poder en el nombre de Jesús. Porque por eso lo alabamos diciendo, hay poder, sin igual poder, hay poder en el nombre de Jesús.
En su nombre hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hermanos, muchos presumo se preguntan, ¿cuál es el cambio de Armando Antonio Vaca Mena, a quien nosotros conocemos y sabemos que ha sido pecador toda su vida? ¿De dónde acá viene ahora a predicarnos el Evangelio? Pues bien, para mí las respuestas son sencillas, porque no lo he negado, antes lo he confesado y lo confesaré cuantas veces sea necesario, que he sido un pecador consuetudinario durante toda mi vida y polifacético, porque he cometido muchos pecados de diferentes formas y maneras. Tanto que cuando di testimonio en la iglesia donde yo asisto, dije, para evitar especulaciones y que los hermanos se pusieran a pensar de todo, cuando yo fui a dar testimonio simplemente dije, voy a dar mi testimonio de la manera más corta posible, reduciéndolas a dos. Una, no me he dejado encaramar de varón. 2, no tengo mis manos untadas de sangre. De ahí en fuera, lo que ustedes piensen que yo he hecho, digan que lo hice, porque sé que soy un pecador múltiple. Pero tengo esas dos cosas a mi haber. No me he dejado encaramar de varón y mis manos no están manchadas con la sangre del prójimo. Amén. Entonces, pero, perdón porque estoy un poco agripado, pero también es necesario confesar o manifestarles a ustedes, hermanos míos, que yo he aprendido algunas cosas de las Sagradas Escrituras y mi cambio de pensamiento, de ideología y de creencias no ha sido de un día para otro. Yo sin ufanarme les he comentado que ando en esto desde hace 40 años y que hasta ahora, por la misericordia de Dios, me encuentro predicando el Evangelio. Y yo aprendí que el que predica y por su prédica hace que el pecador se devuelva del error de su camino, salva de muerte a un alma y él cubrirá multitud de pecados. Entonces, sabiendo yo que soy un pecador, que necesito rescatar almas para Dios, si con mi prédica muchos se devuelven del camino de su pecado, salvo de muerte a un alma y cubro multitud de los pecados que yo he cometido en mi vida, que son bastantes, hermanos. Y si la palabra dice que son miles, yo necesito
que se me cubran por Dios miles y miles y miles de pecados. Entonces debo predicar el evangelio con afán. Pero en la Biblia no solamente dice eso. En la Biblia dice, en Efesios 6, 12 al 16. Ahí se nos enseña lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra algo que se vea, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo así? Porque es que no estamos luchando contra hombres que los podemos ver y contrarrestar. Estamos luchando contra principados espirituales, hermanos, a los que no vemos sino en espíritu, y sabemos cuándo nos están atacando, cuándo nos están tentando, cuándo nos quieren volver a retomar el camino de perdición en el que vivíamos. Ahí sí hay que tener ojos espirituales para distinguir entre la lucha con el hombre y la lucha contra los gobernadores de las tinieblas. Por eso continúa diciendo, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Voy a ponerles un ejemplo cómo entiendo yo la lucha en el espíritu con el contrario. Por ejemplo, yo en una oportunidad en mi vida, sin conocer a Jesucristo, sin conocer la palabra de Dios, sin creer en Jesucristo como gloria a Dios, creo en Él hoy. Un día cualquiera dije, no tomo más. Y andaba con mis amigos en Ciénaga Magdalena. Y ellos seguían tomando. Y yo los acompañaba. En una noche me tomaba 5 Coca-Cola o 3 Pepsi-Colas, pero no tomaba. Y en ocasiones había alguno que me decía, Vaca, tómate un whisky o un trago. Y yo le decía, no, hermano, no estoy tomando. Entonces me decía, joder, ¿te lo tomas o te lo echo encima? ¿Por qué? Ese es un instrumento del contrario que él está utilizando ahí para hacerme regresar a tomar. Y una ocasión me tocó decirle, pues hermano, échamelo encima, y me lo echó. Y obvio, me fui para mi casa, pero no tomé. ¿Por qué? Porque hay que resistir la tentación, la ofensa. Sin embargo, después de eso volví y seguí y continué mi vida normal como hombre. Pero ahora quiero con todo mi corazón
y Dios que escudriña la mente y el corazón lo sabe. Seguirlo lo más limpio que pueda. Pero la lucha en el espíritu hay que verla, o sea, hay que mirar en el espíritu para ver venir al contrario, porque Él viene en forma de amigo, en forma de hermano, de primo, de cuñado, de muchas formas, porque Él es el de las millones de caras falsas, no porque los amigos, cuñados o hermanos te quieran hacer pecar, no. Ellos no saben que en ese momento están siendo instrumentos del contrario para hacerte caer a ti. Porque Él ataca es a los que creemos en Jesucristo. A los que llevamos el nombre de Jesucristo en la frente. Porque cuando fuimos bautizados en su nombre, el nombre de Jesús queda en nuestras frentes. Y los humanos no lo ven. Pero Satanás en el espíritu lo ve y sabe que tú eres hijo de Jesús. Que crees en Él y por eso te bautizaste en su nombre. Ahora, nosotros sabemos, porque ya lo hemos dicho, que en Hechos 16:31 dijeron los apóstoles: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, cuando estoy buscando mi salvación, predicando el evangelio, tratando de hacer volver a muchos del error de su camino, para que se me cubran miles de pecados, estoy buscando también no solamente mi salvación, estoy buscando la salvación de mi familia, de mis yernos, de mis nietos, de mis hijos, de los padres de mis yernos. Pero también pido por la salvación de mis amigos y aún por los de mis enemigos. Porque aun cuando en apariencia yo no los tengo, eso pienso, sé que por ahí puede andar alguno de manera solapada o alguna tratando de combatir la obra que Dios está haciendo en mí. Y tengo que armarme de paciencia, tengo que tratar de ser manso, de no volver a incurrir en el error del pasado, porque antes contestaba grosería con grosería, vulgaridad con vulgaridad, ataque con ataque y hasta a la agresión verbal, física y de pronto hasta con armas lo hacía, porque andaba en un camino diferente. Ahora no quiero regresar a ese camino. Ya me devolví, gloria a Dios, y quiero permanecer en la mansedumbre de Dios. Porque también sé que en Romanos 10:9-13 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Pero como decía, Satanás tiene su ejército en la calle y busca uno o varios para tendernos trampas y hacernos caer en ellas, provocándonos injustamente para que regresemos al estado anterior
y respondamos como lo hacíamos antes. Pero si nos armamos y protegemos y acordamos con el escudo de la fe, con ese escudo de la fe podemos soportar y apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén, hermanos. Continuemos con nuestro tema. Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en manos. Biblia en manos. Oigamos bien esta revelación que se nos hace en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20, que se llama reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Nos dice, Él, Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Oigan bien, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Analicemos esta revelación por partes. Primero, sabemos que, ay Dios mío, bendito el Señor. Sabemos que Dios, hecho hombre en Cristo Jesús, murió en la cruz para reconciliarnos con Él mismo. Y sabemos que ahora ya la salvación no es mediante la ley, sino por gracia. Tenemos que entender, como dice en la palabra, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y que una vez crucificado Jesucristo, se inició el período de la reconciliación del hombre para con Dios, que es por medio de su gracia. Y en esa etapa es en la que estamos desde que murió Jesucristo y en la que estamos pasando y pasaremos hasta que los israelitas reconozcan a Jesucristo como su único Dios y Salvador. Lo hemos explicado que tan pronto esto ocurra, se cerrará la gracia, la puerta de ingreso para los gentiles, y que entonces ya los gentiles no encontraremos salvación, y eso será el anuncio de que todavía los tiempos están más cerca que ahora. Por eso en la Escritura dice, el que tiene ojos, que vea, y el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y también hemos dicho que Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Así que, hermanos, destapa tus oídos y escucha la voz y el llamado de Dios. Ahora, cuando se nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Claro, porque ya hemos explicado que cuando Dios era verbo y le dijo a Noé, constrúyete un arca y calafatéala por dentro, Noé oyó la voz y la obedeció, pero no vio a Dios. Jesucristo, hombre, es la imagen de ese Dios invisible que Noé no vio. Pero nosotros sí lo vimos, lo conocimos, lo palpamos y en Él creemos. También dice, Él
es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el Verbo hecho carne. Jesucristo es el primero y el último, el Rey de reyes, Dios de dioses y Señor de señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin de todas las cosas. Amén. Y dice en la Biblia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y dice, y a vosotros también, que erais, o sea, nosotros los gentiles, que estábamos apartados de la gracia de Dios, dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es decir, Colosenses 1, del 15 al 23. Pablo, el antiguo Saulo de Tarso, fue hecho ministro por Dios a los gentiles. Y Él es el que nos está diciendo que la reconciliación con Dios vino por medio de la muerte de Jesucristo. En el Antiguo Testamento los gentiles estábamos apartados, y con la muerte de Jesucristo fuimos reconciliados con Dios, para ser presentados sin manchas e irreprensibles. ¿Y todo esto por qué? Porque por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Romanos 3, del 23 al 26. Hermanos, Jesucristo es el centro, el epicentro, el núcleo esencial de la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis. Acordémonos lo que dice en Hechos de los Apóstoles
2:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Oiga bien. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:11 y 12. Hermanos, si Dios nos está diciendo en su palabra que bajo el cielo los hombres no tenemos otro nombre que nos pueda salvar distinto a Jesucristo, ¿qué hacemos creyendo en otros nombres de hombres o de mujeres? Por muy bonito que nos parezca, por mucha historia bella que armen a su alrededor, ningún nombre tiene poder para salvar diferente al de Jesucristo. Así está escrito, hermanos míos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Bendito el Señor. Por eso es que tenemos que creer es en Jesucristo y en nadie más, porque ningún otro tiene salvación sino solo Jesús. Amén. Entonces no tenemos excusa, porque en la Biblia dice que no hay otro. No tenemos excusa. Recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo también en el libro de los Romanos, capítulo 9, versículo del 1 al 5, que se titula La elección de Israel. Dice él, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, yo mismo quisiera ser maldito, que es lo que significa anatema, y estar por fuera de todo esto que predico y creer en lo que ustedes, los judíos que son mis paisanos, siguen creyendo. Pero ¿cómo hago? Él les decía, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí les está revelando, Cristo es el verbo hecho carne. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ok. En la epístola de Judas apóstol, capítulo 1, versículos 3 al 5, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dado una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente. Estos son los falsos profetas, los obreros fraudulentos. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, decía, a escondidas, con artimañas, enseñando doctrinas distintas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pongamos un ejemplo. ¿Cómo se convierte en libertinaje la gracia de Dios? Un ejemplo nada más. Entre comillas, hay un dicho que se han inventado algunos que dice: el que peca y reza empata. Ya. O sea, no hay que tener en cuenta más nada. Tú pecas, reza, empatate y se acabó. Vas y te le arrodillas allá a un hombre, le pides perdón por tus pecados, sin saber si ese hombre es igual de pecador o más pecador que nosotros. Le confiesas tu pecado y él te dice: está perdonado, vete para la casa, y tú crees que te vas limpio, pero el montón de pecado sigue contigo, te sigue acompañando, están en ti, porque el único que puede perdonar pecados es Dios y nadie más, ni en el cielo ni en la tierra, solo Dios. Y un hombre pecador igual o más pecador que nosotros, ¿qué pecados puede perdonar? Ninguno. Así de sencillo. Entonces convierten en libertinaje la gracia de Dios, diciéndole: no, peca todo lo que quiera, y después vienes y te arrodillas ante mí y yo te mando limpio para donde Dios. Dicen, por utilizar un dicho en mi tierra: moñito, moñón. Estás creyendo que eso es así. Con Dios las cosas son serias. Y los pecados solamente se los tenemos que confesar a Él en lo secreto, para que Él nos compense en público. Amén. ¿Qué hace eso? Que el hombre le pierde el temor a Dios. Ya no, ya yo pequé, ya fui, me confesé y me perdonaron todos los pecados. No le teme a Dios. No lo conoce. No sabe que Dios reprende al hijo que quiere. No sabe que Dios castiga la maldad de los pueblos y de las naciones. Están creyéndole a hombres que les dicen: ven, yo te perdono los pecados. Pero ¿cómo? Si tú no tienes poder alguno para perdonarle pecados a nadie. Tú mismo tienes que pedirle perdón a Dios de rodillas, con un corazón contrito y humillado. Son impostores, son obreros fraudulentos. Por eso en Isaías dice: pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos, porque te hacen creer mentiras. Y también dice en la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte por Dios. Pero como no queremos leer la Biblia,
No queremos conocer lo que Dios dice en su palabra. Por eso somos presa fácil del engaño de los obreros fraudulentos, de los cuales hay miles en el mundo. Pero dice en la Escritura: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, se refiere a Israel cuando estuvo cautivo 430 años en Egipto. Después destruyó a los que no creyeron. Esto concuerda con lo que se dice en Éxodo capítulo 12, versículo 51, que dice: y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Hermanos míos, Saulo de Tarso fue destinado por Dios ministro a los gentiles. Y en Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27, nos muestra otra revelación de que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo. Cuando dice en su doxología final: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Oiga bien, hermanos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El mismo ministro a los gentiles nos está enseñando. Los gentiles somos nosotros, todos los pueblos distintos del pueblo judío. Nos está diciendo: al único y sabio Dios. Por eso esta prédica se llama Dios es uno solo, y uno solo su nombre, porque en la Biblia lo que dice es que Dios es uno. Y los engañadores lo han dividido. Y dice en la Biblia que Dios es indivisible. Luego están tergiversando las escrituras, agregándole imaginación de hombres que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Por eso el profeta Isaías, en el capítulo 45, versículos del 5 al 7, dice, hablando Dios: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y en el mismo capítulo, versículos 21 al 25 dice:
proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír todo esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y ahora veamos lo que se dice en el Nuevo Testamento, en el libro de los Romanos capítulo 14, versículo 11. Porque escrito está, dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Por qué? Porque Jehová, que digo allá en el Antiguo Testamento que ante él se doblaría toda rodilla, igual lo está diciendo Jesucristo, hombre, cuando el Verbo se encarnó. Y en la epístola de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículos 9 y 10 dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, perdón, Dios mío, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de las aguas de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, lo que decíamos al comienzo, esto es lo que tenemos que confesar nosotros, los que creemos en Cristo. Porque dice, si confesaré con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, hermanos míos. Ahora, de otra parte, siempre que Jehová quiere destacar quién es Él, habla en singular. Nunca dice nosotros. Dice, yo Jehová y fuera de mí no hay más. Quiere decir que Él es uno solo. Y no que hayan tres personas con la misma dignidad, la misma majestad, gloria y poder. No. Él siempre que habló dijo, yo soy y fuera de mí no hay otro. Yo soy Dios. Y ese Verbo fue el que se hizo carne en Cristo Jesús. Amén. De manera pues que, por eso es que este tema también se llama que la Trinidad no existe. Porque es que en la Biblia usted, hermano mío y hermana mía, amigo y amiga mía, en la Biblia usted no va a encontrar la palabra Trinidad, nunca. Y ya lo hemos dicho, que esa palabra y esa teoría surgió allá en el año 325 en el Concilio de Nicea. Pero eso en la Biblia no está.
No está. En la Biblia dice que Dios es uno solo. Yo le creo a Dios. Creo en la palabra de Dios. Porque en la Biblia dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Y yo le creo a Dios porque si no me gano la maldición. Y yo no quiero ser de los que Dios maldice. O sea, sinceramente, hermanos, les pido de corazón, lean la Biblia, salgan del engaño, devuélvanse del camino equivocado por el cual los están conduciendo y por el cual me condujeron a mí durante 33 años. Dios me sacó de ahí y ahora quiero que todos sepan por qué tienen que devolverse de su camino. Hombre, porque si yo estoy por un camino equivocado, el hombre sensato, lo más lógico es que piense y diga, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Me devuelvo de ahí. ¿Y cómo hago? Tengo que conocer a Jesucristo. Tengo que saber qué dice Dios. Pues entonces leo su escritura y no me dejo engañar más de los hombres. Pero hay algunos que quieren seguir empecinados, creyéndole al hombre y despreciando a Dios. Porque eso es lo que dice Dios en su palabra. Léanse Éxodo 20, versículo 6, que dice, porque yo soy Jehová tu Dios, que conozco la generación de la primera a la cuarta generación de los que me aborrecen. El hombre, sin saberlo, está aborreciendo a Dios por estar siguiendo hombres que los engañan con doctrinas falsas, que no te predican la sana doctrina, hermanos. Lo hemos dicho. Son impostores. Se hacen pasar por representantes de Dios. Y en la Biblia dice que eso no es maravilla, porque el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. Y como nosotros somos perezosos y no queremos leer la Biblia, pues se la facilitamos más rápido. Porque por la ignorancia nuestra es que nos conducen por el camino errado. Por eso es que nos desvían de Dios. Porque nosotros no queremos conocer a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces, a quienes predicamos a Jesucristo, a quienes nos encargamos de decir la verdad y predicar la palabra como está escrita, a quienes predicamos la sana doctrina, nos tratan de sectas, con desprecio, iglesias de garaje. Bueno, con un 100,000 títulos, epítetos, calificativos, adjetivos, para hacer creer que quienes le están predicando la Biblia tal y como está escrita somos los mentirosos, cuando hay quienes han venido engañando a la humanidad desde hace 2000 años. Y ahora es cuando los estamos desnudando
Ahora es cuando los estamos desenmascarando. Ahora es cuando estamos poniendo la verdad al frente de cada uno de vosotros. Pero hay otra flojera. Nadie quiere repasar la historia. Y los que la conocen, que saben que uno les está diciendo la verdad, se tapan los ojos y no quieren mirar atrás porque se quieren mantener en la doctrina del engaño. Porque es que el daño que hace Satanás en la mente y en el corazón de los hombres a quienes tiene preso en su falsa doctrina, a muy pocos les abre la cárcel. Porque solamente pocos son los que doblan rodilla y le piden a Dios en espíritu y en verdad: sácame del camino en donde ando, porque estoy errado, porque estoy equivocado. Quiero conocerte, Señor, en espíritu y en verdad. Háblame. Para eso tenemos que arrepentirnos, hermanos míos, y bautizarnos en el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre. Bendito el Señor. Tengo que insistir, hermanos míos. Se trata de buscar la salvación de nuestras almas. Se trata de lograr la salvación de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra descendencia, por Dios. Porque no te vas a salvar tú solo. Dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tienes que buscarlo, conocerlo y confesarlo y aceptarlo en tu mente y en tu corazón como tu único Dios y Salvador, y dejar de creer en las falsas doctrinas que te han enseñado desde niño. Bendito Dios. La verdad está escrita, hermanos míos. Tenemos que leerla. Tenemos que buscarla. Y pedirle a Dios que nos dé entendimiento y conocimiento. Porque Él es uno solo y uno solo su nombre. Jesús. Ese es el nombre de Dios. Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces no hay que creer en 3, ni en 4, ni en miles de santos ni santas. Dios es uno solo, y uno solo es el que salva: Jesucristo. Bautízate en su nombre. Bautízate en el nombre de Jesucristo, hermano mío. Acuérdate lo que dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo: arrepentíos, bautícese y arrepiéntase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. No como algunos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso no es ningún nombre. El Padre no es nombre, el Hijo no es nombre, el Espíritu Santo no es nombre. Son las 3 manifestaciones de Dios, pero Dios es Jesucristo, el Verbo
hecho carne, hermanos míos. Y ya hemos explicado cómo se ha manifestado Dios. Veamos cómo se manifiesta Dios en la naturaleza humana. Bendito el Señor, me extendí. La gloria sea para Dios, les pido disculpas, pero mañana, si Dios quiere, a las 2 de la tarde retomaremos este tema y explicaremos cómo Dios se manifiesta en su naturaleza humana y divina, para que podamos entender mejor que Dios es uno solo. Hermanos míos, que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Los amo a todos en el amor de Cristo Jesús. Y mañana, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, nos volvemos a encontrar y seguiremos predicando el Evangelio. En el nombre de Dios nuestro Señor Jesucristo, que a todos nos vaya bien. Amén.